Saludos, Peter Gotze, médico e investigador danés, escribió el libro titulado Medicamentos que matan y crimen organizado, cómo las grandes farmacéuticas han corrompido el sistema de salud. Peter compara a las farmacéuticas con bandas del crimen organizado, y usted se podrá preguntar, ¿pero cómo esto es posible? Pues bueno, escuchemos lo que dijo un ex vicepresidente de Pfizer. Da miedo pensar en la gran cantidad de similitudes que existen entre la industria y la mafia. La mafia gana cantidades obscenas de dinero, tal como ocurre con esta industria. Los efectos colaterales del crimen organizado son asesinatos y muertes, y los efectos colaterales causados por esta industria son esos mismos. La mafia paga sobornos a políticos y a otros, y lo mismo hace la industria farmacéutica. En estos episodios de Mafia y Farmacia vamos a ir compartiendo con ustedes algunos de los casos que podemos encontrar en el libro de Peter. Recuerda que si quieres leer el libro completo, tienes el enlace en la descripción. En este episodio vamos a compartir el caso de la farmacéutica Siva con el glioquinol. Debido al mal tiempo que solemos tener en Dinamarca, mis padres, ambos profesores con largas vacaciones, nos llevaban al sur cada verano. Al principio viajábamos a Alemania o Suiza, pero después de soportar diversas rachas de mal tiempo y auténticos diluvios en esos países, nada divertido si duermes en una tienda de campaña, cambiamos nuestro destino al norte de Italia. Mi abuelo nos daba glioquinol para que nos lo tomáramos si teníamos diarrea. Este fármaco empezó a comercializarse en 1934 y ha sido objeto de muy pocos estudios. Lo que mi abuelo desconocía, lo que ningún representante de la farmacéutica suiza Siva le había dicho, es que este fármaco únicamente tenía posibles efectos en un tipo de diarrea, la causada por los protozoos amebas y giardia y la bacteria Shigella, y que incluso su efecto en estos casos no estaba claro, debido a que no se había realizado ningún ensayo aleatorizado para compararlo con un placebo. Todo eso obviando que era muy improbable que estuviéramos expuestos a dichos microorganismos en Italia, ya que la diarrea del turista casi siempre se debe a virus o a otras bacterias, no a la Shigella. Como muchos médicos generalistas, incluso los de hoy, mi abuelo agradecía la amabilidad de los visitadores médicos y ni se le pasó por la cabeza que estuviera siendo víctima de un sospechoso método de marketing que logró extender el uso de Enterobioform, o también conocido como glioquinol. Siva empezó publicitando el glioquinol para la disentería, pero por aquel entonces, en 1953, la empresa se adentró en el lucrativo mercado de Japón y decidió impulsar a nivel mundial el uso de este fármaco para tratar cualquier tipo de disentería. El glioquinol es neurotóxico y causó una auténtica tragedia en Japón, donde 10.000 personas desarrollaron una neuropatía mieloóptica subaguda, SMON por sus siglas en inglés, en el año 1970. Las víctimas de este SMON experimentaban un hormigueo en los pies que acabó convirtiéndose en una pérdida total de la sensibilidad y una posterior parálisis de los pies y las piernas. Otras víctimas padecieron ceguera y afecciones oculares graves. Siva, que más adelante se convertiría en Ciba-Geigy y Novartis, era consciente de los daños que provocaba el glioquinol, pero escondió esta información durante muchos años. Fue solo a raíz de la catástrofe en Japón cuando salió a la luz que la empresa publicó una declaración en defensa del fármaco en la que se argumentaba que el glioquinol no podía ser la causa del SMON, porque era indisoluble y el cuerpo no lo absorbía. No obstante, los abogados que preparaban la demanda contra la farmacéutica encontraron inquietantes pruebas de que el fármaco
podía ser absorbido por el cuerpo. A pesar de afirmar lo contrario, Ziva también estaba al corriente de este hecho. Ya en 1944, los creadores del glioquinol aconsejaban que, según estudios realizados en animales, el fármaco debía administrarse bajo un control estricto y el tratamiento no debía superar las 2 semanas. Unos años más tarde, en 1965, un veterinario suizo publicó los resultados de un estudio en que los perros tratados con glioquinol padecían convulsiones epilépticas y morían. ¿Adivinan qué hizo Ziva en respuesta a ese estudio? Pues nada más y nada menos que añadir una advertencia en los prospectos de las cajas del medicamento vendidas en Inglaterra, en los cuales aconsejaba que no se debía usar en animales. 2 pediatras suecos estudiaron en 1966 el caso de un niño de 3 años que había sido tratado con glioquinol y que padecía una grave deficiencia visual. Sus resultados fueron publicados en revistas médicas, lo que alertó a Ziva de que el glioquinol sí era absorbido y que podía lesionar el nervio óptico. Todos estos hechos, incluida la catástrofe de Japón, parecían no afectar a la farmacéutica, que seguía con su empeño publicitario alrededor del mundo. En 1976, el glioquinol aún estaba disponible en el mercado como medicamento sin receta para la prevención y el tratamiento de la diarrea del viajero, a pesar de que no hubiera pruebas de su efectividad. Los prospectos de envase de 35 países diferían entre ellos en cuanto a dosis, duración del tratamiento, contraindicaciones, efectos secundarios y advertencias. Un auténtico lío. En 1981, Ciba-Geigy había desembolsado cerca de $490 millones para paliar los efectos nocivos en las víctimas japonesas de la SMON. Pero no fue hasta 4 años más tarde, en 1985, 15 años después de la catástrofe, cuando retiraron el glioquinol del mercado. Por el contrario, el Ministerio de Sanidad japonés lo prohibió en 1970, un mes después de que se descubriera que el glioquinol era el causante de la tragedia. Estos hechos ilustran también un fallo demasiado común en el sistema de las agencias de regulación de medicamentos, que tendrían que haber pasado a la acción y no hicieron nada. Y bueno, con esto estamos llegando al final. Recuerda que vamos a seguir compartiendo estos casos que salieron a la luz de la mafia farmacéutica. Así que suscríbete, no te pierdas de conocer esta información, comparte el episodio y sin nada más que decir, me despido hasta una próxima oportunidad.